Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. José Luis Barajas es un líder con una trayectoria profesional diversa, marcada por su enfoque en la empatía, la integridad y el aprendizaje constante. Para él, ser un líder no significa estar constantemente supervisando el trabajo de los demás, sino más bien estar presente para escuchar, comprender y apoyar. Yo creo que me siento muy afortunado de haber tenido una infancia muy enriquecedora en todos los sentidos. Y no por decir lo que ahora no es posible, pero pues antes se gozaba de mayor seguridad, de menos distracciones tecnológicas como lo tenemos. Entonces la libertad de salirte de salir a la calle y divertirte con lo simple, quizá era lo más divertido y lo que más recuerdo de mi infancia, y que sin esta tecnología que hoy representa tal vez un tabú el estar pegado a una pantalla, a redes sociales y demás. A mí me tocó esa gran época de mucha diversión, ¿no? Incluso el que tus padres se sintieran seguros de que tú estabas seguro en la calle, cosa que en la actualidad es un poco más complicado, ¿no? Al andar en bicicleta, me gustaba mucho jugar fútbol en el parque con un primo, amigos, etcétera. Y en los fines de semana, pues estar hasta más tarde, ¿no? Hasta más tarde sin preocuparte por la hora, por la seguridad, ¿no? Eso es en cuanto a lo que yo recuerdo de mi infancia y que valoro mucho. Y en cuanto a los valores que puedo agradecer por parte de mi familia, de mis padres, yo resaltaría tres. El primero de ellos es el respeto. El respeto a todos los que te rodean, a ti mismo. Creo que es un valor esencial en mi desarrollo personal y profesional, y eso se lo debo a mis padres. Otro valor que también eh, puedo mencionar con singular satisfacción es la disciplina. Creo que el hecho que uno crezca con cierto apoyo, ciertas facilidades que te brinda tu familia, pero también ese jalón de orejas, que te permita corregir o disciplinarte propiamente en ciertas acciones cuando vas creciendo, son fundamentales porque vas creando hábitos que a la postre en la vida profesional te rinde frutos, ¿no? Y finalmente el tercer valor que yo resaltaría es la integridad como un valor absoluto de un ser humano, ¿no? Y que aprendí de mis padres, el ser honesto, el ser íntegro y manejarte en toda tu vida a través de ese proceso de integridad, en el más amplio sentido de la palabra. Es lo que yo resaltaría de mi infancia y de mis padres, Gerardo. Pilotos. Estudiamos lo que nos apasiona porque buscamos crecer, aportar y construir nuestro propio camino en la vida. Para serte muy sincero, no fue mi primera opción como carrera. No tuve a, a una figura en la cual me haya yo enfocado para estudiar administración. Eh, Fue más bien como una consecuencia de, primero porque en los primeros años de la carrera, yo estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro. En los primeros años, era tronco común, y posteriormente podías elegir entre contabilidad o administración de empresas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esta carrera me da mayor amplitud si al final decido irme por la contabilidad o la administración, que también tiene un gran campo de acción, ¿no? Entonces estudié los tres primeros semestres. Recuerdo que en el Inter, todavía sin la seguridad de que era la carrera que yo quería concluir,
decidí aventurarme y me fui un año a vivir a Estados Unidos, con la fortuna de vivir allá con un primo, un familiar muy cercano a mí. Este, y después de ese año regreso a continuar mi carrera y es cuando decido inclinarme por la administración, este, sobre todo pues, por la amplitud que tiene la carrera, ¿no? Que no solamente eres especialista en algo, sino que te puedes especializar en diferentes ramas y que en mi caso fue la parte de recursos humanos. Pilotos. La inserción laboral es el primer paso para crecer profesionalmente, aprender del entorno y desarrollar nuevas habilidades. Es que es una parte muy entretenida, porque fue un inicio interesante y un poco coincidencias del destino, ¿no? Yo estudiando la carrera, iba séptimo, octavo semestre, tenía una novia en aquel entonces que era muy aplicada, la recuerdo, muy aplicada, muy dedicada y realmente con buenas notas, ¿no? Por el contrario, yo no quiero decir que haya sido un estudiante ejemplar, era un estudiante estándar, no era el que salía en las primeras notas como tal, pero era un estudiante estándar. Y una vez ella me invitó a que la acompañara para pedir informes para un proceso de prácticas profesionales en una empresa precisamente en San Juan del Río Querétaro. Me pidió que la acompañara a pedir informes. En este caso era una empresa textil muy grande y reconocida a nivel nacional y Latinoamérica. Y estaba solicitando precisamente practicants al pedir ella informes. eh, Resultó que requerían personal masculino para iniciar un proyecto de desarrollo de talento. Pues evidentemente ella me dijo, oye, pues aquí no califico yo, pero pues adelante, tú puedes hacerlo. Y pues yo sin saber en ese momento qué hacer, pero pues debía tomar una decisión, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente. Y pues claro que enfrente de ella no me iba a echar para atrás y me registré, ¿no? Al día siguiente me llamaron, tuve un par de entrevistas y a la siguiente semana ya estaba laborando en dicha empresa, textil, Caltex particularmente. 6 meses después, aún con un semestre pendiente por terminar mi carrera, me contratan ya como jefe de reclutamiento, en aquel entonces, y pues desde entonces ya tengo más de 24 años trabajando en el área de capital humano. Fíjate que en aquel entonces yo creo que todavía me tocó la parte dura de un liderazgo más recio, más rudo, en donde realmente pues tenía más de dos, ¿no? O sea, eh, de echarte para atrás, hacerte chiquito, ante la adversidad, ante un liderazgo, en este caso rudo, o enfrentarlo y trabajar a través de ese reto, de esa rudeza que en el pasado existía en un ambiente laboral diferente a lo que es ahora, donde ya se habla más del código de ética, de trato hacia las personas, de cómo te comunicas con diferentes géneros, llámese generación Z, millennial, etcétera. Antes era más complicado. Entonces, te puedo decir que me tocó vivir diferentes momentos en donde pues tenía que yo sacar no solamente el carácter y confrontar la situación, sino también aprender de esos momentos, ¿no? Difíciles en los cuales pues al final bien se dice que la experiencia te va dando este tipo de momentos de los cuales te llevas un gran aprendizaje y en mi caso pues no fue la excepción y parte de este proceso en mis inicios laborales en esta empresa textil que te comentaba, lo viví, pero para mí fue una gran escuela, un gran aprendizaje. Si bien en la universidad aprendes muchos conceptos, mucha parte conceptual, pues en la empresa, en la vida laboral,
aprendes realmente el cómo manejar y cómo enfrentarte a perfiles o a personas complicadas en ese sentido. Estuve unos buenos años en la industria textil, de ahí me voy a una industria totalmente diferente. Vi un cambio de 360 grados. Me voy a la Riviera Maya a vivir esta experiencia en la hotelería y turismo, donde pues, sin lugar a dudas es totalmente diferente a la industria textil. En la industria textil estás más enfocado en los procesos, en la calidad de los procesos para que el producto que resulte de esta cadena de industria resulte como lo espera el cliente. Y en la parte de la hotelería, pues a diferencia de la manufactura, pues trabajas más con la gente. En un lado tiene tu materia prima es el algodón, lo podemos decir de alguna manera, y en la hotelería y en el turismo, pues tu materia prima es la gente, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia eh, inolvidable el poder haber participado en esta cadena hotelera que se llama Palace Resorts. Pilotos. La resolución de obstáculos en las empresas requiere liderazgo, estrategia y adaptación para convertir los desafíos en nuevas oportunidades. Sí, yo creo, y al menos te lo platico desde mi experiencia, y creo que fue parte fundamental en mi desarrollo en este proceso de transición. Y hasta la fecha lo aplico para cada cambio que he tenido de una industria a otra, de una empresa a otra. Es primero conocer tu entorno, conocer a la gente, date la oportunidad de analizar, de observar, de conocer antes de que quieras ejecutar, accionar. Primero date esa oportunidad de conocer tu entorno, ¿no? Y creo que este proceso me sirvió mucho en la hotelería, porque sin yo mucho conocimiento de la industria, tal vez sí la parte de recursos humanos eh, me ayudó, pero el conocer a la gente, los procesos, eh, cuáles eran los objetivos primordiales del área y cómo impactaban al resultado del negocio, me permitió tener un proceso de integración más fluido, y adaptarme más a la cultura de esta industria, que es muy bonita porque, insisto, aquí tu materia prima en la hotelería y en el turismo, pues es la gente, ¿no? Y recuerdo mucho las palabras de un maestro en la maestría, que decía que manejar personal es como manejar eh, agua con las manos. Es algo muy complicado, pero también a la vez muy, muy enriquecedor, porque de todos en algún momento aprendes cosas muy positivas y que enriquecen tu carrera profesional. El Grupo Caltex es una empresa, es un grupo muy grande, es la empresa textil más grande de Latinoamérica. Con el conocimiento que yo tenía de la empresa, y a su vez la empresa de un servidor, me invitan a incorporarme nuevamente al equipo de recursos humanos. La empresa se consolida. Antes, en mi primera etapa, Caltex estaba dividido por varios grupos. Finalmente se consolidan y se generan en direcciones regionales, y me da la oportunidad de integrarme a una dirección regional de recursos humanos, por la cual regreso a Querétaro, a Caltex en particular, con el interés de seguir contribuyendo a la industria textil, y también de desarrollarme profesionalmente, ya con un scope más amplio en la parte de capital humano, donde ya no solamente veía la parte de recursos humanos, que es cuando yo inicié en Caltex, sino ya tenía una responsabilidad mayor, enfocado más al tema de desarrollo organizacional, relaciones laborales, compensaciones, que al final y a la postre fue un crecimiento personal y profesional. Fu- Sí, Tracción es un grupo, es un holding, más bien, de empresas de transporte y logística, que ha crecido abruptamente en los últimos 8,
9 años. Yo llegué ahí, si no mal recuerdo, en 2016. Igual es otra industria, nada que ver con la manufactura, nada que ver con la hotelería, sino más bien con el tema de la logística y el transporte. Y muy interesante mi llegada a Grupo Tracción, porque llego a una de las empresas del grupo. Tracción está dividido en tres grandes divisiones. Una de ellas es transporte de carga, la otra transporte de personal y la tercera de logística y tecnología. Hoy desconozco si hay alguna otra división. Esa era la división que estaba cuando yo laboraba en ese grupo. Entonces me integro a una de las empresas del grupo inicialmente como director de capital humano, y que posteriormente internamente fui creciendo dentro del grupo. La empresa fue comprando empresas, este, y al final en la división de cargas donde yo me desempeñaba, había 5 empresas de carga y en la parte de recursos humanos yo me quedo a la cabeza como director de capital humano de división carga, que esa fue mi última etapa en Tracción, antes de continuar a otra empresa también del mismo giro, pero fue un proceso muy interesante porque en Tracción me tocó vivir el proceso de salir a la bolsa como primera empresa de transporte y logística en México. Es la primera empresa de este segmento en cotizar en la bolsa. Pues me tocó participar en este proceso, conocer cómo se integraba la información, y qué requisitos se debían reunir para que pudiéramos salir a la bolsa. Fue un proceso bastante interesante, pero también me tocó atravesar la pandemia, ¿no? Que yo creo que a todos en algún momento y sobre todo en la parte laboral nos ha marcado mucho. Y a diferencia de otras industrias, lo que fue el transporte y la logística, pues fue una de las industrias que más demanda tuvieron durante la pandemia porque pues, no podía dejar de trasladarse productos de diferente índole y a diferentes destinos. Entonces, en lugar de que hubiera una depresión o una baja en la operación de transporte y logística, al contrario, se incrementó pues la demanda hacia la industria fue mayor y en la parte de recursos humanos, que era mi área de responsabilidad, pues la demanda también incrementó. Entonces fue un proceso muy interesante en donde, pues te puedo decir que en mi caso en particular, en la pandemia poco pude parar, sino al contrario, yo creo que estuve más activo que otros años, ¿no? Pilotos. La persistencia es la clave para transformar desafíos en oportunidades y metas en logros. Sí, yo creo que el aprendizaje en conjunto que fuimos desarrollando desde el inicio, la verdad, yo creo que todas las empresas al inicio de la pandemia fue muy complicado el establecer controles, el cuidar a tu gente, el comunicarles que no se arriesgaran, que quien podía ir a la oficina pues tenía que extremar precauciones, cuidados, primero para ellos, pero también para no exponer al resto de sus compañeros, ¿no? Se fue un proceso muy interesante al principio, pero conforme fue avanzando este proceso donde había ya más conocimiento sobre la pandemia y demás, pues lo tuvimos que ir alineando también con la demanda laboral, ¿no? Insisto, el trabajo en cuanto a la parte de transporte no cesó, sino yo te podría decir incrementó. Entonces había que salir a la calle, incluso a buscar operadores de tractocamión, que es un perfil complicado en el mercado. Entonces había que buscar operadores, obviamente, que estuvieran en condiciones, que no fueran o no estuvieran dentro de ese grupo vulnerable de personas con riesgo de contraer COVID, etcétera. Entonces, alinear a todo el equipo de trabajo para estar al frente de batalla en todo el proceso de la logística, porque una responsabilidad importante, no solamente era una exigencia de la empresa mantener la operación y la operación en incremento, sino también mantener motivado al equipo, mantener motivado a los operadores para dar continuidad a esa demanda
de clientes y de la sociedad misma que pues esperaba recibir productos sanitarios o de cualquier naturaleza, por lo cual no podíamos parar. Entonces, pues el coadyuvar en todo este proceso con el equipo de trabajo fue muy, muy, muy enriquecedor y lo digo con mucha satisfacción, el haber pasado o este proceso de pandemia de una manera muy, muy satisfactoria y acompañado de un gran equipo de trabajo. Perfecto, José Luis. Y luego, antes de llegar a Oak View Group, pasas por Trasmontes como director corporativo de capital humano, ¿verdad? Sí, Transmontes es un grupo más pequeño que Tracción, pero muy interesante, porque a diferencia de Tracción, que también Transmontes aquí me tocó liderar la parte de recursos humanos de todo el grupo, eh, tiene tres grandes divisiones. Eh, una es el transporte de carga dentro de México, otra el transporte de carga en Estados Unidos, y la empresa de logística, que es que es como un broker de freight forwarding, que da servicio a diferentes empresas a nivel nacional e internacional. Entonces, a diferencia de Tracción, me tocó mucho conocer la cultura de esta industria del transporte en la parte americana, y todo este proceso que conlleva contratar o atraer talento operativo para, para Estados Unidos, ¿no? Que es complicado, ¿no? Inicialmente por todas las licencias o permisos que requiere un operador para poder cruzar la frontera, pero también para cumplir con todos los requisitos normativos de estar circulando y operando una unidad de carga en el país americano, ¿no? Entonces, fue también una experiencia muy, muy, muy enriquecedora y por haber colaborado en este grupo, para mí fue de mucha satisfacción por esta interacción que tuve tanto en la parte nacional como en la parte americana. Siempre me han gustado los retos, nunca, profesionalmente he sido una persona muy inquieta. No con ello quiero decir que no me guste la constancia, al contrario, soy muy constante. No hay trabajo en el cual no haya permanecido más, al menos dos años colaborando en algún proyecto. Y decido integrarme a Obvi Group, que es una empresa en este sentido, en el ramo de la hospitalidad, muy similar a la hotelería, pero con otro enfoque, porque esta empresa en la que me encuentro, pues el enfoque va más orientado a la hospitalidad en grandes eventos, este, todo lo que es el manejo de atención a clientes y venta de alimentos y bebidas en inmuebles tan importantes y tan grandes como lo es el Estadio GNP, el propio Autódromo Hermanos Rodríguez, Palacio de los Deportes, recintos de convenciones como lo es el Centro de Negocios Banamex, algunos teatros como el Teatro Telcel, el Metropolitan y algunos otros recintos fuera de la Ciudad de México, como es en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida particularmente, Gerardo. Oh, Sí, no, de eventos de todo tipo, como bien lo describiste ahorita, desde espectáculos no tan grandes o conciertos no tan grandes, pero en su mayoría así lo son, como hasta llevar a cabo la planeación y la atención a todos los asistentes a un Fórmula Uno, ¿no? Coordinar y asegurar que el personal, que el capital humano esté presente para poder cubrir este tipo de eventos, ¿no? Fórmula Uno, que es el evento más, el Gran Premio de México, que es el, el evento más grande de México en general, pues representa un gran reto, ¿no? Y no solamente por contar con la gente, ¿no? Puedes tener al grupo de personal para atender esta magnitud de eventos, sino la coordinación, ¿no? Y en ese sentido, pues, el contar con el talento necesario para lograr esta coordinación, esta planeación y esta ejecución finalmente, representa un gran reto en esta industria pues sí, de espectáculos y de eventos masivos.
Pilotos. El liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar, guiar y crecer junto a los demás. Suelo tener, y lo quiero enfatizar de una manera muy positiva, suelo tener mucha empatía con mi equipo de trabajo, enfocándome particularmente en el liderazgo. Me gusta estar cercano a ellos, sin invadirlos más de la cuenta, evidentemente, porque también no está bien estar todo el tiempo ahí, ver qué hacen, cómo lo hacen y en qué te puedes involucrar. Siempre, y lo trato de aplicar y también lo aconsejo a diferentes líderes, darme un par de minutos todos los días o cuando encuentro un mejor espacio para saber cómo está mi equipo de trabajo, ¿no? Ya sea de manera individual o de manera grupal, y saber cómo se encuentra tanto la parte personal como la parte laboral. Para mí es esencial tener ese espacio de retroalimentación con ellos, ¿no? Que haya un interés genuino de saber cómo se encuentran y de conocerlos, porque soy fiel, o estoy convencido que la medida que conozcas más a tu gente, mejor puedes comunicarte o interactuar con ellos para lograr un objetivo, ¿no? Ese es como mi estilo de liderazgo y suelo ser muy empático con ellos. En las buenas y en las malas, suelo ser muy empático con mi equipo de trabajo. Es lo que yo recomendaría a cualquier líder, que guarden esa empatía hacia su gente, ¿no? Eh, y en cuanto a las máximas que me preguntas, híjole, yo te podría decir que una de ellas sería escuchar con intención antes de comunicar y comunicar con claridad. Creo que, insisto, y que va de la parte de esa empatía que comentaba previamente, en la medida que más conocimiento tengo del entorno, mejor toma de decisión puedo tener al momento de la verdad. Este, Mientras más datos precisos tengo yo, creo que mejor podré tomar una decisión acertada, ¿no? Por eso se dice que la información es poder. Lo interesante es cómo la recibimos, cómo la procesamos y qué decisión vamos a tomar con ella. Y ya después de esto viene pues la comunicación. Y de tal manera es cómo me aseguro que la persona que está enfrente de mí tenga esa información y no solamente la guarde, sino la comprenda y la pueda transmitir de la mejor manera hacia el resultado esperado. Creo que esa es una de mis máximas de liderazgo. Otra, sin duda, es el accountability o el enfoque a resultados. Creo que todos en la vida cotidiana, en los proyectos personales, tenemos metas. Por ejemplo, si me pongo a hacer ejercicio es porque quiero mejorar quizá mi salud, verme mejor, bajar de peso, o en algunos casos. Y así como en esta parte personal, buscamos llegar a esos resultados, bajo ese mismo enfoque debemos orientar a nuestros equipos de trabajo para lograr y superar objetivos establecidos o superarlos propiamente. Es muy importante crear conciencia de la relevancia que cada uno juega. De ahí es muy importante que se conozcan los resultados o los números de la empresa como tal, el impacto positivo o negativo que puede tener los resultados individuales en el resultado del negocio. Entonces, antes a lo mejor esta parte numérica o de los resultados resultaba ser un secreto. Creo que hoy en la actualidad, mientras más involucres a tu equipo de trabajo en ese impacto que mencionaba, mejor ellos podrán entender el impacto positivo que pueden generar a través de sus resultados individuales. Entonces, para mí es otra máxima de liderazgo, ese enfoque a resultados, esa accountability que le puedes dar a tu equipo de trabajo. Y finalmente, una tercer máxima que te pudiera compartir, y yo creo que para mí es una de las más importantes, si no es que la más relevante, es liderar con el corazón. Y esto lo tomo de un libro muy interesante, el autor, que el autor es José Manuel Arana.
también lo recomiendo leer ampliamente. Es un excelente libro y que en resumen, pues es inspirar a los demás, retar su potencial realmente y sacarlos del estado de confort a través de sus habilidades. Em, y esta manera de liderar con el corazón no se trata de complacer a todos, ¿no? Porque tú como líder no puedes estar siempre complaciendo o diciendo que sí a todo, ¿no? Sino tratar de entender e insisto en la palabra de retar el potencial de tu gente, ¿no? Entonces no se trata de complacer a todos, sino de integrar la inteligencia emocional y vuelvo al tema de la empatía, de la cual hablé hace algunos instantes, como herramientas esenciales para tomar decisiones más humanas, pero inteligentes y sobre todo con sentido. Esas son las 3 máximas que te podría compartir, Gerardo. Pilotos. Escuchar los consejos de los demás nos brinda nuevas perspectivas y aprendizajes que pueden marcar la diferencia en nuestro camino. Sí, hay mucha gente o muchos líderes que se enfocan en el micromanagement. Creo que aquí depende, no quiero decir que esté mal, porque tampoco podemos separar el micromanagement cuando a lo mejor cierta situación o contexto lo demanda, ¿no? Y el micromanagement depende desde qué perspectiva lo veas, porque en muchas ocasiones no solo tú, sino tu propio equipo de trabajo o cierto perfil requiere mucha cercanía, mucho acompañamiento de ti. A lo mejor por tiempos o por periodos o por etapas. Yo no soy fan del micromanagement. Creo que a mí me gusta confiar en mi equipo, que sepa que tienen la libertad de crear, de proponer, pero de que si algo sale mal o que se equivocan, que también tengan la flexibilidad de corregir oportunamente, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de un negocio, de una empresa, y pues los resultados son vitales para la sobrevivencia de una empresa como tal. Entonces, en la medida que tú vas conociendo a tu equipo, que te involucras con ellos, yo creo que el tiempo te va dando la oportunidad de irlos dejando caminar solos. Pero en ocasiones sí necesitas estar a un lado de ellos para apoyarlos, ¿no? Como en ocasiones se dice, ¿no? Si alguien no sabe, lo enseñas, si no puede, lo ayudas, y si no quiere, pues tratas de orientarlo para que sepa el impacto de su rol dentro de la organización. Entonces, pues mi consejo, mi mensaje en ese sentido es que, eh, y lo mencionaba, se den la oportunidad de conocer a su gente y en la medida que conozcan su potencial, sus habilidades, los vayan dejando crecer, delegando en ellos ciertas responsabilidades que a la postre pues puedan ser el talento humano que requiere la organización y que es nuestra responsabilidad como líderes desarrollar. Es absurdo pensar que nosotros vamos a ser permanentes en un puesto de trabajo cuando a tu alrededor hay gente que incluso puede conocer más que tú, y que puede tener la oportunidad de crecer profesionalmente y darle más hacia la empresa que uno mismo, ¿no? Pilotos. La resolución de obstáculos en las empresas requiere liderazgo, estrategia y adaptación para convertir los desafíos en nuevas oportunidades. Sí. Pues mira, yo creo que ante una situación de este tipo, ante una incertidumbre como tal, siempre es importante construir una decisión basada con lo que logres tener u obtener en ese momento. Si es con números es mejor. Yo suelo ser muy numérico y siempre recomiendo que, que todos los problemas que tenemos enfrente tratemos de traducirlos en números, porque es la mejor manera de saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar, ¿no?
pero definitivamente la indecisión puede ser más costosa, que equivocarse en tomar una decisión. Este, siempre tener la claridad de los riesgos, preferentemente medibles, como ya lo mencioné, y bien ubicados. Y también evaluar rápidamente los resultados y corregir el rumbo si es necesario, tener esa flexibilidad para corregir después de tomar una decisión. Pero sí o sí, es mejor eh, tomar el toro por los cuernos en ese sentido, eh, y no quedarse parado esperando que alguien más llegue por ti a tomar esa decisión. Pilotos. La intuición en los negocios es una herramienta poderosa que, combinada con la experiencia, nos guía a tomar decisiones rápidas y acertadas en momentos de incertidumbre. Sí, yo creo que en muchas ocasiones te tienes que apoyar de la intuición. Finalmente es parte de lo que también te da la experiencia, ¿no? El conocimiento previo de ciertas situaciones te ayudan a tomar decisiones basadas en tu intuición, pero esa intuición también está sustentada en experiencias previas, ¿no? Sin duda la experiencia juega un papel importante en este proceso. Vas aprendiendo, vas mejorando en la medida que te enfrentas a situaciones de controversia, pero que requieren de una rápida decisión. Y de ahí resalto, y lo mencionaba también, el rodearte de gente que conozca más que tú es primordial, ¿no? Incluso en tu equipo que tengas especialistas en ciertas áreas, que incluso te enseñan a ti cuál es el mejor camino de lograr, te va dando conocimiento y experiencia ante situaciones inciertas o de incertidumbre. Y es cuando te preguntas qué haría una persona de la cual aprendí X o Y situación, o de diversas situaciones que te dejan un gran aprendizaje. Entonces, sin duda, sí llegas a ocupar o he llegado a ocupar la intuición, pero basado en esa experiencia y en ese conocimiento de personas que han marcado mi carrera profesional. Pilotos. Mantener el equilibrio entre la vida personal y el trabajo es esencial para mantener la salud mental, la productividad y disfrutar de una vida plena. Híjole, el estrés, digo, yo creo que el estrés hoy día es de los factores más preponderantes en la vida laboral de cualquier profesionista. No podemos estar alejados de cierto nivel de estrés, en algunos casos más que en otros. Y bueno, es importante saber manejarlo, ¿no? Pero yo aquí lo que podría recomendar, y es lo que yo trato de hacer y que también he aprendido con los años, es el autocontrol. Y muy importante tener espacios de reflexión diaria, d- donde tengas la oportunidad de pensar qué pasó durante el día, qué hiciste bien, qué hice mal, e incluso para planear el día siguiente, priorizando actividades y dando un peso específico a las cosas. Para mí es esencial analizar cada situación o problema con el que te enfrentas de una manera muy objetiva, ecuánime, primero escuchando, y sobre todo, y en algunas situaciones de estrés o de conflicto, mantener una respiración profunda, constante, que te permita ver y analizar, analizar tu contexto para luego actuar. Sin tanta presión o tanto estrés, que ahí lo vas a tener, pero enfatizo mucho el autocontrol a través de esta mecánica de relajarte, de mantener una respiración constante, evaluar tu entorno y sobre ello actuar. No lo veo tanto como meditación, sino como reflexión. Por ejemplo, te puedo decir que luego yo paso algún tiempo en carretera. Mm. Y me gusta mucho al momento de ir manejando, de estar en carretera, ir pensando y reflexionando, ir viendo qué proyectos tengo en puerta, cómo los puedo o qué estrategias puedo implementar para llevar esos proyectos a buen término. Entonces me gustan mucho esos espacios de soledad, si le queremos llamar así, en donde pues es una plática conmigo mismo
de qué puedo hacer mejor en lo personal y en lo profesional. Pilotos. La innovación es el motor que impulsa el crecimiento de los negocios, abriendo nuevas oportunidades y permitiendo mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. Yo creo que es dejar hacer, que tu talento te sorprenda, ¿no? Que tu talento, me refiero a tu capital humano. La innovación la tienes en casa. Sin duda, toda organización, la innovación la tienes en casa. Pero ¿qué tienes que hacer con ese talento? Dejar que te sorprenda, ¿no? A través de ciertas reglas, evidentemente, de cierto nivel de confianza, acompañamiento, pero deja que tu equipo desarrolle, genere, proponga, involúcralo en lo que se quiere lograr, involucra los proyectos, ya sea que deban o no estar tan involucrados, pero seguramente algo en su mente tienen que pueden generar buenas ideas y que esas ideas a la postre se vean reflejadas en acciones que impacten en el negocio, ¿no? De manera muy positiva. Entonces, sin duda, el talento está en casa, encuéntralo, dale la oportunidad de mostrarlo y apóyalo. Es lo que yo podría recomendar en ese sentido, Gerardo. Pilotos. El esfuerzo constante siempre da frutos, transformando el trabajo duro en resultados exitosos y duraderos. Yo creo que en la actualidad vivimos un entorno empresarial con un cambio constante, o dicho de otra manera, la constante hoy es el cambio, y el liderazgo que hoy debe imperar en las organizaciones ya no debe medirse por la capacidad de dirigir o de dar dirección, sino por la capacidad y necesidad de crear condiciones propicias para que otros puedan aportar lo mejor de sí. Yo creo que esa es la clave hoy día de liderazgo dentro de las organizaciones. Crear, aportar y generar las condiciones apropiadas para que la gente se desenvuelva y potenciar su talento, ¿no? Podría ejemplificarlo a través de 3 aspectos muy importantes que considero en esta parte de liderazgo, que es poner al personal en el centro, pero gestionando con objetividad. 2, que se construyan estrategias flexibles y no planes rígidos que impidan la movilidad, en el buen sentido de la palabra, del personal hacia el logro de un objetivo. Y yo creo que el tercero y más importante en un proceso de empresa es invertir en la cultura. Si bien invertir en la tecnología es muy importante, no podemos estar ajenos ni dejar a un lado el invertir en una cultura laboral que te pueda crear esas condiciones de las cuales hablaba previamente para generar, innovar y promover el talento dentro de las organizaciones. Gerardo. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos. Por Líder Empresarial.